Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes. Como decía la compañera de Ciudadanos, 2 meses después aún estábamos aquí debatiendo sobre esta materia. Este problema tendría que estar resuelto ya, señorías. Con el famoso decreto ley presentado el pasado 23 de septiembre, no tenían intención de reconocer los servicios previos al personal interino. Querían usar el conjunto de los empleados públicos como hemos visto en otras ocasiones, y creo que de eso está al tanto la señora consejera. Manifestamos que no contarían con nuestro apoyo porque no estábamos de acuerdo ni en el fondo ni en la forma. Saben de sobra que no cumplía las formalidades jurídicas pertinentes y además era un chantaje a los empleados públicos. Lo hemos repetido hasta la saciedad. Así las cosas, ese día, en un ejercicio de valentía y de responsabilidad, desde Podemos Andalucía dijimos no al decreto ley y sí al proyecto de ley. Hoy, según hemos podido leer en la prensa, el Tribunal Constitucional anula parte del decreto ley de reordenación del sector público, dado que lo que pretendían regular bajo la forma de decreto ley no cabía, como pretendían hacer con esta transposición. El Tribunal Constitucional no permite que se privaticen las potestades administrativas. Los funcionarios públicos y la ciudadanía están de enhorabuena. El PSOE miente. El contenido declarado institucional permanece exactamente igual en la Ley 1/2011 de 17 de febrero de reordenación del sector público de Andalucía, que sustituyó al decreto ley y que también pasará el examen del Tribunal Constitucional. Yo misma, el pasado 23 de septiembre, les adelanté que, sin dudarlo, tenderíamos la mano al Gobierno de la Junta y estaríamos dispuestos a apoyar la tramitación de un proyecto de ley para modificar los artículos 26 y 37 de la Ley de Función Pública Andaluza, de acuerdo con lo dispuesto en el Acuerdo Marco de la Directiva Europea. Por eso, el pasado 2 de octubre, con registro de entrada 4841, presentamos una proposición de ley cuyo contenido es exactamente igual al de la proposición de ley objeto de debate en el día de hoy. Curioso. Pongamos algo de luz en este asunto. El señor Mario Jiménez, portavoz del Grupo Socialista, hizo una serie de declaraciones en prensa y, dado que Podemos la presenta el viernes día 2, su partido hace lo propio 3 días más tarde, el lunes 5 de octubre, con registro de entrada 5141. Como les decía, el portavoz, el señor Jiménez, ha llegado a decir que Podemos había secuestrado al conjunto del personal interino, que le habíamos dado la espalda, que habíamos plagiado su ley y que debíamos pedir perdón. Perdón. Aquí están las 2 leyes, son exactamente iguales, idénticas, y la nuestra presentada 3 días antes. Yo creo que más que nosotros tener que pedir perdón, podría el señor Jiménez rectificar y admitir que el contenido del texto que debatimos hoy es idéntico al presentado por mi grupo 3 días antes. Idéntico, señorías. Interpretamos que con estas declaraciones solo han querido aprovechar el poder que ostentan en los medios de comunicación para engañar y ensuciar nuestra imagen, la de Podemos. Porque ahora sí voy a marcar una diferencia, no en el contenido, pero sí en la forma. La única diferencia entre ambas proposiciones de ley ha sido la forma de presentarlas. Considerábamos, a raíz del debate que tuvo lugar aquí el día 23 de septiembre, considerábamos que todos los grupos iban a estar de acuerdo en algo tan esencial como hacer cumplir la legalidad y que con la lectura única agilizábamos su aprobación. Ese es el motivo que nos llevó a presentarla en forma de lectura única. Sin embargo, el PSOE lo presenta 3 días después por la vía de urgencia para dejar espacio a la formulación de enmiendas. Correcto. Solo queremos dejar una cosa hoy aquí de manifiesto, y es que desde el Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía esperamos que con esto no tengan la intención de introducir el contenido del artículo 2 de dicho decreto, pues sería una jugada bastante poco democrática. Ya veremos en la tramitación. Ahora sí me gustaría entrar en el fondo del asunto que nos concierne en este momento y contribuir a que todos y todas nos situemos, porque bastante lejos ha llegado la confusión provocada por las declaraciones que han hecho desde el Gobierno estas últimas semanas. El fondo de la cuestión, desde el punto de vista del Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía, no es otro que la defensa de una función pública de calidad. ¿Está su Gobierno dispuesto a garantizar esa defensa, señora consejera? La aprobación del artículo 135 de la Constitución, en el que su Gobierno participó junto con el PP, supone un ataque directo a los servicios públicos. Sin la derogación del artículo 135 es imposible garantizar una función pública decente. El deterioro de la misma irá de la mano del deterioro de los servicios públicos objeto de las políticas de austericidio de las que son responsables también en Andalucía, por más que ahora se empeñen en convencernos de lo contrario.
Trabajaremos en Madrid por la derogación del artículo 135 desde el primer día y aquí, en Andalucía, por la aprobación de una nueva ley de función pública a la altura de nuestros profesionales. En los últimos 35 años se ha consolidado en Andalucía un modelo de función pública indefinido que combina, por un lado, un sistema cerrado, acceso a través de condiciones de igualdad, mérito y capacidad, con un sistema abierto en el que estarían los puestos designados libremente por cargos políticos, lo que ha supuesto una injerencia de intereses particulares de los partidos políticos cuyas consecuencias sufrimos en la actualidad y que podemos enumerar en que la garantía del derecho administrativo es confusa, la desmotivación de los empleados y empleadas públicas es flagrante, los profesionales quieren hacer su trabajo, no servir a los intereses privados de los partidos de turno. Y la esquilmación de los recursos públicos es inquietante, fruto de la falta de control y de esa huida permanente del derecho administrativo. La inflación de los puestos de libre designación provoca, además, que la mayoría de los empleados públicos no tengan oportunidad de desarrollar una carrera profesional, mientras una minoría cuenta con una carrera fulgurante. Creo que ya lo he dicho en otra ocasión aquí en este Pleno. Tenemos que definir un nuevo modelo de función pública, fortaleciendo la profesionalización frente a la politización de nuestras administraciones, a través de la aprobación de una ley que regule los siguientes aspectos que desde el Grupo Parlamentario Podemos Andalucía consideramos fundamental. Primero, hay que garantizar la independencia de las personas que trabajan en las administraciones públicas a través de las mayores cotas de independencia en el acceso, promoción, provisión de puestos de trabajo mediante la aplicación de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Hay que reducir drásticamente el número de altos cargos políticos, tanto de organismos como de empresas públicas, de manera que únicamente sean altos cargos las personas titulares de las consejerías o asimilados y viceconsejeros o asimilados. Las unidades administrativas con rango de dirección general o secretaría general con marcado carácter técnico han sido ocupados hasta la fecha por cargos políticos a los que ni siquiera se les requería ser empleados o empleadas públicas. Frente a las direcciones generales y las delegaciones territoriales deben estar empleados públicos y no políticos. Debemos acabar con la inflación de puestos de trabajo designados directamente por los cargos políticos. Hay que apostar por la promoción profesional vertical y horizontal que permita combinar la libre elección de cambio de puestos de trabajo con el cuidado de la riqueza técnica de los equipos estables, equipos compuestos por personas formadas y con amplia experiencia en la materia en la que trabajan y sin ser necesario abandonar el puesto ocupado para promocionar. Garantizar el principio de gestión directa de los servicios públicos y que el ejercicio de competencias y potestades públicas resida en la propia Administración de la Junta de Andalucía. Recuperar las competencias que se hubieran privatizado o externalizado, siguiendo siempre los principios de bien común e interés general. Y, por supuesto, recuperar los derechos hurtados. Insistiré 1001 vez. Existe una importante demanda por parte de los colectivos del personal funcionario y laboral para revisar este modelo de función pública, pero su capacidad y credibilidad están muy dañadas. Por esta serie de motivos expuestos, vamos a decir sí a esta proposición de ley, porque realmente es nuestra propuesta la que estamos votando. Pero desde aquí advertimos que no vamos a consentir más irregularidades en la política de personal. Conocemos la dificultad de satisfacer todos los intereses de los distintos colectivos de funcionarios. Hay que buscar soluciones y marcar un cambio de rumbo para que se deje de usar a los empleados públicos como herramienta política. Para ello es absolutamente imprescindible que todas las fuerzas presentes en este Parlamento nos sentemos y llevemos a cabo una nueva ley de función pública en la que contemos con todos los afectados, que no hacen más que verse enfrentados entre ellos como consecuencia de la pésima gestión que viene realizando el Gobierno. Mediante la no aprobación del decreto ley se reflejó que no son capaces de gestionar la democracia sin una mayoría absoluta. Señora consejera, como ya le he dicho en otra ocasión, trabaje de manera conjunta con los grupos parlamentarios, ahora que ha triunfado la pluralidad en el Parlamento y ahora que precisamente nos obliga a abrir un proceso de debate real sobre un nuevo modelo de función pública. Tenemos mucho que hacer en este sentido, señorías. Por nuestra parte, tenemos claro que hemos venido a representar a los andaluces, a trabajar y a hacer las cosas bien. Y por eso, todas aquellas iniciativas que se han presentado y que suponen una clara mejora para la vida de los andaluces han contado con nuestras aportaciones y votos a favor. Así lo hemos hecho y así lo vamos a seguir haciendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señoría. Turno ahora para el posicionamiento del Grupo Parlamentario Popular. Y para ello tiene la palabra el señor Benzal. Señoría, tiene la palabra.